Queremos compartir con ustedes algunas observaciones y análisis que hemos hecho al proyecto de ley que regula el régimen sancionatorio para el sector transporte. Proyecto de ley que es el 101 de 2014 Cámara, que fue aprobado en la Cámara de Representantes en primer y segundo debate, que tuvo iniciativa parlamentaria, tuvo sus debates entre septiembre del 2014 y diciembre de 2014, fue aprobado totalmente en la Cámara y se encuentra para ponencia para primer debate en la Comisión Sexta de Senado y para, si es aprobado, seguir su curso a la plenaria del Senado. Empiezo por llamar la atención sobre el informe de ponencia que presentaron los representantes a la Cámara para el segundo debate, para el debate en la plenaria de la Cámara, donde mencionaron y señalaron que se había hecho público y se había sometido al análisis de los gremios de las empresas de transporte, que se había sometido al escrutinio del sector privado, y pues es importante que las empresas de transporte y todos los vigilados en materia del sector transporte y tránsito consulten sus gremios, consulten la Federación de Municipios en el caso de las alcaldías, consulten las agremiaciones en el caso de las empresas del sector transporte, las agremiaciones de los centros de reconocimiento de conductores, las agremiaciones de los centros de diagnóstico automotor, a fin de que conozcan cuál fue la posición de sus gremios frente al proyecto de ley. Igualmente, quienes deseen hacer su aporte de manera individual y radicar sus observaciones a favor o en contra del proyecto de ley, pues es importante que lo hagan y que participen, radicando algún escrito con observaciones, con análisis al proyecto en la Comisión Sexta de Senado antes de que se le dé el respectivo debate. El primer punto, y muy rápidamente que quiero tocar, es el cambio de naturaleza jurídica de la superintendencia, que le darán una personería jurídica para que tenga una plena autonomía desde el punto de vista jurídico, administrativo y financiero. El segundo punto, rápidamente, es el cambio de nombre de la superintendencia, que se llamará Superintendencia de Transportes e Infraestructura. Ya entrando en materia frente al proyecto de ley, ustedes saben que dentro del régimen de las empresas de transporte y más aún de los vigilados en el sector de transporte, aparece que están obligados actualmente al pago de la tasa de vigilancia. Deber que ratifica el proyecto de ley en el numeral 18, pero que en el numeral 20 del artículo 8 sobre las funciones de la superintendencia, el proyecto de ley llama o convoca a los vigilados para que además de la tasa de vigilancia sufraguen los derechos por causa de los servicios administrativos, dice el numeral 18, servicios administrativos que desarrolla la superintendencia en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. ¿Qué es lo llamativo de estos dos numerales, del 18 y del 20 del artículo 8? Básicamente que además de la tasa de vigilancia habrán unos derechos que tendrán que sufragar adicionalmente a los vigilados, es decir, más recursos de los ingresos de las empresas de transporte hacia la entidad de vigilancia. Sobre la competencia, y es decir, quiénes estarán sometidos a la inspección, vigilancia y control. El artículo 11 del proyecto de ley enlista quiénes serán los vigilados de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y el artículo 14, concretamente, señala quiénes serán los vigilados desde el punto de vista solamente subjetivo. Previamente a hacer la referencia a quiénes serán los vigilados, pues quiero explicar brevemente que las funciones de inspección, vigilancia y control de la superintendencia abarcan el ámbito objetivo y subjetivo. El ámbito objetivo es que la superintendencia podrá ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre la prestación del servicio o las actividades conexas que preste la empresa al sector transporte. Y en ese ámbito objetivo la superintendencia ejercerá esas funciones y las demás acciones y facultades que le concede el proyecto de ley. En el ámbito subjetivo hace referencia a que la superintendencia o la autoridad de inspección, vigilancia y control, que puede ser la territorial, lo ejercerían en el ámbito subjetivo para mirar que el funcionamiento de los órganos internos de las sociedades y los órganos sociales o cooperativos, asamblea de accionistas, junta directiva, administradores, consejos directivos para el caso
de las cooperativas, Junta de Vigilancia para el caso de las cooperativas, funcionen acorde con la ley y las instrucciones y directrices dadas por la Superintendencia de Puertos y Transportes. Y en ese ámbito del funcionamiento de los órganos, en el área del funcionamiento administrativo, funcionamiento financiero y contable de los vigilados, pues en esas áreas ejercerá una función de inspección y vigilancia y control desde el punto de vista subjetivo. Esta distinción es importante hacerla porque cuando les explique sobre las acciones que puede tomar la superintendencia, pues las acciones de la superintendencia lo podrán hacer en dos sentidos. Uno, dependiendo de que si lo que está ejerciendo es una función de inspección, vigilancia y control sobre el objetivo, pues ejercerá las acciones que el proyecto de ley le asigna, y si es en el ámbito subjetivo, podrá ejercer unas acciones reguladas por la ley 222 de 1995 para el caso de sociedades o la ley 79 para el caso de las cooperativas. ¿Quiénes son sujetos de inspección, vigilancia y control? En el ámbito objetivo y subjetivo, como lo señala el artículo 11. Las empresas de transporte de pasajeros, de transporte masivo de pasajeros, o los entes encargados de la gestión o administración de los sistemas de transporte masivo, o los entes encargados de la gestión y administración del transporte estratégico de pasajeros. Las empresas de transporte terrestre automotor de radio de acción nacional, es decir, las que tienen habilitación para el servicio especial, transporte intermunicipal de pasajeros, transporte de carga, transporte de servicio público mixto con radio de acción nacional. Los remitentes y o destinatarios de la carga, los intermediarios de transporte, los patios de contenedores o servicios logísticos y todos aquellos que prestan servicios conexos al transporte. Esto lo señala el artículo 11, numeral 9. Es decir, ya empezamos en este proyecto de ley a comprender dentro del ámbito de inspección, vigilancia y control todo lo que es las empresas que tienen procesos o actividades logísticas, que desarrollan una actividad empresarial dentro del campo logístico. Los concesionarios de servicios de transporte, también los organismos de apoyo, entendidos estos como los centros de reconocimiento de conductores, centros de diagnóstico automotor, centros de enseñanza automovilística, estarán bajo la inspección, vigilancia y control en el ámbito objetivo y subjetivo. Solamente en el ámbito subjetivo, ya el artículo 14 lo señala, que serán las empresas de transporte público y terrestre automotor de pasajeros, llámese en el modo colectivo, individual o mixto de radio de acción municipal, departamental o metropolitana. Es decir, solo estarán sometidas a la vigilancia de la superintendencia en el ámbito subjetivo, y en el ámbito objetivo lo estarán bajo la autoridad territorial respectiva, municipio, gobernación o área metropolitana. En el ámbito subjetivo, los concesionarios portuarios, operadores portuarios, empresas portuarias, empresas de transporte público marítimo, fluvial, empresas concesionarios de contratos viales y aeroportuarios, entes gestores del sistema de transporte masivo y estratégico. Otro punto importante que quiero rescatar es el artículo 11, y es que la superintendencia en primera instancia podrá articular las funciones, podrá articular con las autoridades territoriales el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, pero podrá desplazar la función de inspección, vigilancia y control de las autoridades territoriales en unas situaciones muy particulares. Cuando el servicio, lo dice el artículo 17, cuando esté en riesgo la adecuada prestación o la continuidad en la prestación del servicio público de transporte e impacta el Sistema Nacional del Transporte. Es decir, el artículo 17 señala que las autoridades territoriales de la superintendencia coordinarán sus funciones de inspección, vigilancia y control, pero la superintendencia podrá desplazar a la autoridad territorial cuando en esos eventos, es decir, cuando esté en riesgo la adecuada prestación del servicio o la continuidad del mismo, ¿sí? Y además esto impacta el Sistema Nacional de Transporte. El artículo
11, de manera particular, señala o impone un deber a las autoridades territoriales y nacionales, cualquiera que ellas sean, en el sentido de colaborar en el cumplimiento de la ejecución de los actos administrativos que expida la superintendencia y además en el cumplimiento de las órdenes que la superintendencia expida. ¿Y cuál es la consecuencia del incumplimiento de ese deber? Por lo menos en principio, si una autoridad territorial o nacional no atiende, no colabora con la ejecución de un acto administrativo de la superintendencia o no colabora con el cumplimiento de las órdenes que da la superintendencia, esa autoridad territorial o nacional podrá estar inmersa en una falta disciplinaria calificada como gravísima, tal cual como lo señala el artículo 11 del proyecto de ley. Es curioso, pareciera que le da una superioridad jerárquica, por lo menos no expresa, pero sí aparente o tácita sobre las demás autoridades, inclusive del orden nacional. El artículo 21 señala el deber de implementación de herramientas y plataformas tecnológicas y va en dos sentidos. En el primer inciso, el deber de implementación de plataformas tecnológicas se le impone a las autoridades de transporte en todos los órdenes. ¿Para qué? En cuatro sentidos, en cuatro direcciones le impone ese deber. Uno, para facilitar los procesos de inspección, vigilancia y control. Dos, el reporte y recaudo de la información subjetiva necesaria para realizar la supervisión. Tres, el aporte de pruebas de infracciones de transporte. Cuatro, el recaudo de las multas correspondientes. Para esos cuatro fines, las autoridades de transporte de cualquier orden territorial y nacional, incluida la superintendencia, deberá adoptar plataformas tecnológicas y herramientas tecnológicas, y lo podrá hacer, según el texto del artículo 21, lo podrá hacer directamente o delegando en los particulares. El inciso segundo señala que ahora son los vigilados quienes deberán adoptar herramientas, mecanismos, tecnologías, software y plataforma tecnológica. ¿Para qué? Para una gestión de resultados y que la herramienta además, o los sistemas de información sean compatibles, dice el segundo inciso del artículo 21, que los sistemas de información sean compatibles con los sistemas de información de la Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura. Simplemente hacer un comentario, muy seguramente el mismo proveedor de la tecnología, para que la tecnología de la superintendencia sea compatible con la de los vigilados, pues lo más seguro es que los vigilados tendrán que acudir al proveedor de tecnología de la superintendencia para adquirir una plataforma tecnológica compatible con la de la superintendencia. Es decir, ya se sabrá a quién tendrán que acudir para que les provea la plataforma tecnológica. El artículo 22 simplemente repite la posibilidad que tiene toda entidad pública, pero en este caso hace referencia a la superintendencia, de contratar todo aquello que necesite para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. ¿Y por qué lo repite? Repite porque la ley 8093, bajo el principio de planeación, permite que las entidades contraten los bienes y servicios que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Los sujetos de sanción. Es claro que todo sujeto, o toda empresa, o asociación, o cooperativa, o persona que esté bajo la inspección, vigilancia y control de la superintendencia, pues podrá ser objeto de sanción o de imposición de alguna sanción por parte de la Superintendencia de Puerto y Transporte. ¿Qué es lo diferente? En el caso de los sujetos sometidos o que pueden verse sometidos a la imposición de una sanción por parte de la superintendencia o las autoridades de transporte. Lo diferente es que personas que no están sometidas a la inspección, vigilancia y control de la superintendencia pueden verse sometidos a la imposición de esas sanciones. Por ejemplo, personas que conduzcan vehículos y equipos de transporte, personas que utilicen la infraestructura de transporte, personas que violen o faciliten la violación de las normas de transporte. Y también señala el establecimientos educativos o empleadores que realicen
con equipos propios actividades de transporte. Estas 4 sujetos que no están sometidos a la inspección, vigilancia y control de la superintendencia pueden verse abocados a la imposición de sanciones por parte de la superintendencia o autoridades de transporte del nivel territorial. Las sanciones serán multa, suspensión y cancelación. Lo que veremos en nuestro próximo aparte serán las acciones que tendrá la superintendencia, frente a sus vigilados, y no solamente la superintendencia, sino las autoridades de transporte del nivel territorial, que van más allá. Las acciones de carácter preventivo o acciones aún que tiene la superintendencia dentro de las investigaciones administrativas pueden ser dentro del ámbito subjetivo y dentro del ámbito objetivo. Como considero y ratifico que esas medidas pueden afectar de mucha mayor consideración, hacerle mucho mayor daño a las empresas de transporte, porque pueden afectarlas en una gran medida en sus operaciones, más aún que la aplicación o ejecución de una sanción de cancelación o suspensión de la habilitación. Por eso quiero ratificarle la invitación para que observen nuestra próxima charla sobre las acciones preventivas o medidas preventivas que puede ejercer la superintendencia dentro de las investigaciones administrativas, y que trataremos también seguidamente a ellas sobre el procedimiento administrativo sancionatorio, que ya el proyecto de ley señala que es de 2 tipos: procedimiento ordinario y procedimiento verbal. Muchas gracias.